vamos a conversar un poco de un tema que se nos había quedado por ahí, que son las regulaciones al dominio o al derecho de propiedad, o lo que se conoce como los límites. Tenemos límites legales a la propiedad en razón del interés público y tenemos límites a la propiedad en razón del interés privado. En cuanto a los límites, en razón del interés público, ya hemos conversado un poquito de lo que establecía el 45 de la Constitución Política y tenemos que tomar en cuenta que el derecho de propiedad y sus atributos no tienen más límites que los admitidos por el propietario, los impuestos por la ley, y que estas restricciones tienen como finalidad el uso racional de la propiedad, beneficiando a todos los vecinos y a toda la sociedad, ¿verdad? Estas limitaciones tienen que ser útiles, razonables y oportunas, de manera que no hagan impracticable el ejercicio del derecho por parte de los particulares. Tenemos límites e interés de la seguridad de las cosas y las personas, y aquí les cito solamente un par de ejemplos. Uno son los interdictos, que son los mecanismos administrativos o jurisdiccionales que permiten proteger la posesión o el derecho de propiedad, y en lo que nos interesa denunciar obras o edificaciones en mal estado que pongan en riesgo el bienestar de las personas u otras edificaciones. En este caso sería un interdicto de suspensión de obra, un interdicto de derribo, mediante los cuales, cuando consideremos que una construcción va a causarnos un perjuicio o ponernos en peligro, entonces le pedimos al juez que la suspenda, o si es una obra en que se encuentra en muy mal estado, le pedimos que la derribe, ¿verdad? Hay otra limitación muy importante que son las licencias o lo que se conoce como las autorizaciones edilicias. Esto también se conoce como los permisos de construcción y es una herramienta utilizada por las municipalidades para controlar las construcciones que se realicen dentro del territorio de su cantón, ¿verdad? Todas las obras que no cumplan con los requisitos establecidos por el plan regulador o por la ley de planificación urbana, entonces no se les permite o no se les autoriza a que ejerzan su derecho de construcción, ¿verdad? Regulándose de esta manera o limitándose y regulándose de esta manera el derecho de propiedad. Tenemos límites también en interés de la aviación, los encontramos en el 27 y 28 de la ley de construcciones, por ejemplo, en los que se establece una determinada altura máxima de las construcciones cercanas a los aeropuertos, que en este caso sería una décima parte de la distancia que separa la propiedad de los límites del aeropuerto, ¿verdad? Y todos se nos puede ocurrir por qué no sería lo más inteligente construir, por ejemplo, un rascacielos a la par de un aeropuerto, un edificio muy, muy alto. Tenemos también límites en interés de la vivienda y el urbanismo. Esto lo encontramos en la ley de construcción, en la ley de limbo, en la ley de propiedad horizontal. Se establecen límites y restricciones de planificación urbana que regulan aspectos como la altura de las construcciones, los frentes mínimos de calle, las zonas verdes, la apertura de ventanas. Todo esto está regulado con el fin de mantener una unidad en cuanto a las construcciones, también para temas de ambiente y en algunos casos también para temas de ornato, ¿verdad? Hay límites en razón del interés de la agricultura, que tenemos como ejemplo la ley del Instituto de Desarrollo Agrario. En este caso, hay obligación para los propietarios de realizar mejoras en los inmuebles, de conservar cuencas y ríos y de promover la vocación agrícola de las tierras, respetando las unidades mínimas de cultivo. En cuanto perdón, a los límites en razón del interés privado, tenemos que hablar de las relaciones de vecindad. Las relaciones de vecindad son el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los predios colindantes, que establecen límites al ejercicio de las facultades por parte de los propietarios con carácter recíproco y general. Es la normativa que viene a regular el comportamiento entre los vecinos.
busca evitar que un propietario perturbe a los ocupantes o propietarios colindantes, prohibiendo realizar en su propiedad actos que perturben al vecino más allá de lo razonable. Este es un principio, un término jurídico, el alterum non ladere, que Ulpiano lo traduce como el no dañar a nadie, ¿verdad? O el no joderle la vida a los demás, en este caso, en el caso de los colindantes. Hay una figura que hay que hablar, que también es un límite en razón del interés privado, la figura de la medianería. La medianería es la comunidad obligada que tienen los dueños de predios contiguos respecto a los elementos medianeros de cualquier clase, que sea muros, cercas. Cada dueño le corresponde la propiedad exclusiva de una parte del elemento medianero, con restricciones y deberes relativos a su utilización, mantenimiento y conservación de la parte propia ajena. Y después la medianería como tal se puede probar por cualquier medio. Básicamente es el caso de que hay una pared medianera. La pared medianera es la que se encuentra justo en la mitad de las dos propiedades, o sea, no está en una propiedad ni está en la otra. Entonces, al estar en la mitad o en el límite de ambas propiedades, ambos vecinos tienen derechos y responsabilidades con respecto a esa pared. En cuanto al elemento probatorio, les puedo contar un caso de el papá de un buen amigo mío que le pidieron permiso para hacer creo que era un sauna, estaba de moda en esa época, pegando el sauna a la pared medianera. El papá de mi amigo tenía bastante conocimiento de derecho registral, le dijo que él con mucho gusto le permitía, pero luego para evitar complicaciones, que se le metiera humedad, que se le hiciera algún daño, entonces se inscribiera en el registro la pared como no medianera, indicando, digamos, que esa pared estaba solo en la propiedad de él. Esto para evitar que si se diera alguna complicación, él podía exigirle al juez que eliminara la construcción del sauna, ¿verdad? Y entonces a través de ese medio se podría probar, digamos, que en este caso la pared no era medianera. La obligación de paso o el derecho de paso, esto es lo que se conoce como la servidumbre forzosa, establecida en el 395 del Código Civil. Aquí tenemos, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que es un fundo enclavado, el derecho de servidumbre o el derecho al paso lo tiene el fundo que no tiene salida a calle o que no tiene salida suficiente a calle, ¿verdad? Entonces le vendieron un lote a una persona, pero no tiene forma de salir a la calle principal. Si no tiene salida a la calle principal no puede entrar. Y entonces la ley le otorga la potestad de pedirle al juez que se le permita un derecho de paso por una propiedad ajena. Esto es lo que se conoce como la servidumbre forzosa. El propietario de un predio enclavado, entre otros fondos ajenos, sin salida o sin salida bastante a la vía pública, tiene derecho de exigir paso por los predios vecinos para la explotación del suyo, pagando el valor necesario y de todo otro perjuicio, ¿verdad? Se le va a conceder el derecho de pasar por los otros fondos y los otros fondos tienen que permitirle el paso por su propiedad. La construcción divisoria, están obligados los vecinos a dar pega a sus casas, tanto en paredes y balcones como en cumbreras, también a permitir acciones en su propiedad para evitar daños de consideración al colindante. Yo tengo que construir un andamio pegado a la pared de mi vecino para poder hacer una reparación en mi techo o en mi propiedad, entonces él está obligado a permitirme esa acción. El tema de la plantación de árboles también es una limitación en razón del interés privado. Es un tema común que si estuviéramos en clase presencial, me imagino que alguien hace un comentario. Siempre hay un vecino que tiene un árbol, entonces todas las hojas del árbol del vecino caen en la propiedad de nosotros y entonces la persona se molesta, tiene que recogerlo, le hablan al vecino, el vecino no hace nada, se pasa en ramas, se pasa en raíces. Bueno, que sepan que el artículo 403 y 404 del Código Civil establece una distancia mínima para plantar árboles, árboles bien grandes, la distancia es de 5 metros
a partir de la línea divisoria de ambas propiedades, y si son arbustos o árboles pequeños son 2 metros, ¿verdad? Por lo general, los problemas se dan por árboles que están pegados casi que inmediatamente a la línea divisoria, y entonces pues que sepan que tienen la potestad de exigirle a la persona que tome las medidas de que corra el árbol si puede, ¿verdad? Y la otra opción sería podarlo o eliminarlo, y también que tiene la potestad el vecino de cortar las raíces y las ramas que se extiendan dentro de su propiedad. Cuanto al tema de instalaciones en fondo propio, es que el 405 del Código Civil establece que hay una serie de construcciones que pueden afectar al colindante y por lo tanto no se pueden hacer pegadas a la construcción del vecino. Por ejemplo, pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor o cualquier otra instalación que pueda ser peligrosa. Creo que en la ley de construcciones se establece una distancia mínima de 2 metros, ¿verdad? Entonces, si el vecino tiene un tanque séptico pegado a nuestra propiedad, nosotros podemos solicitarle que lo elimine o que lo mueva para cumplir con la distancia mínima. El tema de la apertura de huecos o ventanas para luces y vistas está regulado en 406, 407, 408 del Código Civil. La limitación de abrir huecos en el muro propio que violenten la intimidad del vecino, ¿verdad? Se establece una distancia mínima de 3 metros que se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana del balcón y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios. Y hay también aquí es incluido un límite a la facultad de exclusión, ¿verdad? Tal vez ustedes recuerden que la facultad de defensa y exclusión es uno de los atributos favoritos de su profesor del dominio, ¿verdad? Pero tiene algunas limitaciones, ¿verdad? Limitaciones que tiene el propietario, el derecho a usar su cosa con exclusión de cualquier otra persona, como las establecidas en favor de la servidumbre, lo que disponga los reglamentos de policía y también lo relacionado con la construcción divisoria. Entonces, por ejemplo, yo no puedo aplicar mi derecho de exclusión a una persona que tiene un derecho de paso o una servidumbre constituida, ¿verdad? Pasa mucho, la persona con el derecho de paso pasa a las 10 de la noche, a las 11 con el carro a todo volumen, y tarde o temprano el fondo sirviente, el que tiene que permitirle paso, se enoja y pone un portón con una cadena y un candado. Bueno, no puede hacer esto. Cuando haya un allanamiento con todos los requisitos de ley, en el que allana es un juez, con horario habilitado, presencia de fiscal y defensor, ¿verdad? Entonces, pues no podemos alegarle al juez facultad de exclusión, no tenemos que permitirle que haga la diligencia. Estos son unos temitas que teníamos ahí pendientes, y creo que teníamos pendiente el tema de extinción y pérdida del derecho de propiedad. Entonces, la extinción y pérdida son temas distintos, ¿verdad? La extinción supone la desaparición total del derecho, y en la pérdida lo que se produce únicamente es la desaparición del derecho real en el patrimonio del sujeto, ¿verdad? La extinción desaparece el bien y en la pérdida sale de nuestro patrimonio, según lo que nos cita don Vicente Galatayud, ¿verdad? Modos absolutos de extinción de la propiedad: el perecimiento de la cosa, la destrucción físico-material, desaparece el bien, pues desaparece el derecho que tenemos sobre el mismo. Cuando la cosa sale del comercio de los hombres, que es una especie de destrucción jurídica decretada por los poderes públicos, yo tengo una propiedad y la declaran parque nacional, entonces sale de mi patrimonio, o sale, además de salir de mi patrimonio, sale del comercio de los hombres y ya no puede ejercer un derecho de propiedad sobre este bien. Y después la pérdida por el comiso o por la expropiación forzosa. Recordemos que el comiso es cuando la autoridad jurisdiccional detiene el bien producto de un delito, o la expropiación forzosa, que viene regulado en el artículo 45 de la Constitución Política, cuando por un interés público debidamente fundamentado, bajo el deber que tenemos todos los ciudadanos de contribuir al bienestar social,
entonces se nos priva de la propiedad de ese bien previa indemnización, ¿verdad? En este caso debe ser total, pues si es parcial el derecho se conserva sobre la parte subsistente, ¿verdad? En cuanto a los modos relativos, por disposición de ley, entonces la ley puede conceder a alguien la propiedad de una cosa perteneciente a otra a través de figuras como la transformación, la accesión o la usucapión. Eh, recordar, por ejemplo, que la accesión, vamos a verlo aquí, es un modo de adquirir la propiedad y un derecho que se atribuye al propietario del suelo y le permite hacer suyo todo lo que quede unido o crezca a dicho suelo, ya sea en forma natural o artificial, ¿verdad? Y la usucapión es la adquisición de un bien por el paso del tiempo, cumpliendo los requisitos que determina el 853 del Código Civil, que es justo título, buena fe y posesión para usucapir durante un periodo de 10 años. La autonomía de la voluntad, que es la consecuencia de un acto jurídico de enajenación por renuncia o revocación, o una persona adquiere el dominio y otro la pierde, ¿verdad? Esto es, a través del contrato o la voluntad contractual podemos establecer todos los negocios que no estén prohibidos por la ley y entre esos negocios podemos sacar de nuestro patrimonio un bien para que lo adquiera otra persona. También aquí tenemos dos figuras además, el abandono y la renuncia, ¿verdad? Entendiéndose el abandono como la dejación material y voluntaria que se hace de una cosa por no en favor de una persona, sino convirtiéndola en res nullius o res derelictae, debiendo contener este acto de voluntad el propósito de separar de forma definitiva e incondicional de la propiedad del bien que se abandona. Y la renuncia es una declaración de voluntad que puede realizarse expresa o tácitamente y constituye un negocio jurídico irrevocable, ¿verdad? Yo puedo hacer una renuncia expresa, por ejemplo, solicitando la desinscripción de un bien, o puedo hacer una renuncia tácita dejando de cumplir con las obligaciones que yo tenga sobre ese bien, sabiendo que tarde o temprano me lo van a quitar, lo puedo perder, por ejemplo, cuando dejo de pagar el impuesto a la propiedad.